la cual agradece la invitación a esta sesión, pero dice, lamentablemente, por compromisos derivados de la reforma del sistema de pensiones, le impiden asistir a esta ocasión, por lo que he instruido al coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y experto laboral, don Francisco del Río, con el fin de que concurra a la sesión de la comisión, si lo tiene a bien, y pueda exponer sobre el alcance de la responsabilidad de la empresa principal en materia laboral y previsional, con el propósito de colaborar adecuadamente con la tramitación de la iniciativa legal mencionada. Enseguida, un oficio del secretario general subrogante de la corporación, por el cual comunica que la sala tomó conocimiento de la nota que enviaron los diputados señores Bartolu, Bobadilla, Fuenzalida Don Juan, Gaona, Lavín, Moreira, Noman, Norambuena, Trisotti y Van Rieselberghe, en orden a retirar de tramitación el proyecto de ley que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de derechos de los consumidores para imponer sanciones al proveedor que actúe como intermediario en los casos que indica. También se recibió carta del diputado señor Jaime Mulet, por la cual solicita poner en tabla de hoy el proyecto de ley que extiende la cobertura de la garantía exigida en el marco de la contratación pública al cumplimiento de las obligaciones contraídas en favor de las empresas de menor tamaño, a que se refiere la ley 20.416, de su autoría, entre otros parlamentarios, por tener relación con el proyecto de ley boletín 14.011 en tabla el día de hoy. Luego, la excusa del señor ministro de Energía, señor Juan Pablo Llobet, por no poder asistir a la sesión de mañana martes para tratar el tema sobre el funcionamiento del mercado del gas licuado. En su representación concurre el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor José Luis Venegas, y el coordinador legislativo del Ministerio de Energía, señor Felipe Álvarez. También correo electrónico de la asesora del ministro de Economía, señora Jimena Contreras, por el cual comunica que en representación del señor ministro concurre el subsecretario de Economía, señor Julio Partucé. También solicitó el presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil, Atelmo, señor Alfie Ulloa, para exponer ante la comisión sobre el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Hernando, y de los diputados señores Asensio, Flores, don Iván, Naranjo, Sabaj, Sepúlveda, don Alexis, Silver, Soto, don Raúl y Torres, que modifica la ley 21.249 para disponer, por tiempo limitado, las medidas que indiquen en favor de los usuarios finales de servicios de telefonía y de acceso a Internet. Y por último, oficio del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, por el cual responde a esta comisión y remite informe mensual indicando la cantidad de solicitudes presentadas en el marco de la ley 21.249 en cada una de las regiones del país y el número de personas que no hayan pagado las cuentas de servicio de agua y saneamiento. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, don Roberto. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Quiero, mientras piensan que van a hablar, saludar a la diputada Sofía Cid, que nos acompaña, al diputado Alejandro Bernales del otro extremo del país, al diputado Raúl Soto, que está en la mitad del país, y aquí están presentes el diputado Miguel Mellado y quien les habla. También nos acompaña doña Blanca Zapata, dirigente del contratista, y el diputado Jaime Mulet está incorporado, el diputado Mulet está incorporado. En este momento. Bien. Diputado, dos cosas. El señor Jaime Toá está, ¿no? Don Jaime Toá no lo veo acá. No sé, en la sala, Víctor. Muy bien. Tal vez doña Lorna Villalobos viene de... Nosotros en el día de ayer habíamos acordado recibir al ministro de Energía para ver la cuestión del alza del gas en la sesión de mañana. Como no viene el ministro y nos manda al secretario ejecutivo y al coordinador legislativo, yo soy partidario de o viene el ministro o no recibimos a nadie. Porque lo hemos invitado varias veces al ministro, es bien esquivo este ministro. Entonces yo soy partidario que venga el ministro. Así que el día de mañana no vamos a recibir, para que le avise, señor secretario, a su delegado que nos manda, que lo queremos a él para abordar este tema tan delicado de la alza del gas. ¿Ya? Guarda de ese modo entonces el presidente, y le transmito así. Sí. Y el ministro de Economía
nos dice que va a estar el subsecretario presente hoy día. ¿Ah? Sí, Como el ministro normalmente viene siempre, el ministro de Economía, no tenemos inconveniente de que asista su asesora y su subsecretario. Y en el caso del ministro del Trabajo también nos ha dado las excusas, pero como conocemos bien a don Francisco del Río, no tenemos inconveniente para que nos acompañe don Francisco del Río en la sesión de hoy día. Bien, don Jaime Mulet, dicho aquello, estaba pidiendo la palabra. la palabra al diputado Bernales y el diputado Mulet. El diputado Bernales tiene la palabra después del diputado Mulet. Sí, no, solo con respecto a la no visita, digamos, del ministro de Energía a la comisión de mañana, me parece una mala noticia y además yo quisiera sumar algo, presidente. Cuando discutimos el proyecto el día jueves de la prórroga de los servicios básicos, yo creo y me parece que las palabras que utilizó el ministro diciendo que este proyecto había sido una iniciativa del gobierno, que había sido aprobado 5 meses antes que la nuestra, tirándose flores, yo creo que es absolutamente falso. O sea, de verdad, yo lo digo así y molesto, el ministro miente, porque el ministro se fue a sentar a esta comisión y está en archivo, me imagino, el día que estábamos discutiendo este proyecto de corte de servicios básicos. Y 2 o 3 días después, él hizo un anuncio en La Moneda a un proyecto muy parecido al que nosotros estábamos presentando. Entonces él sabía que en esta comisión estábamos discutiendo ese proyecto. Y cuando llegó a la sala, él hizo reserva de constitucionalidad respecto al proyecto. Entonces él lo trató de echar abajo varias veces. Entonces que venga a decir acá en la sala que a él se le ocurrió, que gracias a él, que gracias al gobierno, que esto ya se había hecho, sin el trabajo de nosotros, a mí me parece que no se ajusta absolutamente a la realidad. Y ese día en la sala, a mí me parece que faltó la verdad. Tan sencillo como eso. Y no se ajustó a lo que nosotros hicimos y al trabajo que hacemos en esta comisión. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Bernal. Efectivamente, usted tiene toda la razón en lo que está señalando, porque uno de los grandes obstructores del proyecto del corte de los servicios básicos fue justamente el ministro Juan Carlos Llobet, tanto en el primero proyecto principalmente, cuando en la sala se opuso tenazmente y amenazando ir al Tribunal Constitucional. Así que nada nuevo sobre el debajo del puente. Muy bien, diputado Mulet había solicitado la palabra. Sí, presidente, muchas gracias, muy buenos días, presidente. Distinguidos diputados, diputadas e invitados e invitadas. Mire, presidente, entiendo que ya llegó una carta por la que solicito la comisión pueda fusionar un proyecto que yo presenté el año pasado junto a otros diputados, que está en el boletín 13.700-03. Proyecto que extiende la cobertura de las garantías exigidas en el marco de la contratación pública al cumplimiento de las obligaciones contraídas con empresas de menor tamaño. Es un proyecto que busca el mismo objetivo del que se presentó con posterioridad y que están analizando en la comisión. No son exactamente iguales, obviamente. El nuestro apunta a usar la garantía en los contratos de obra pública, que ya está regulada, para que esa garantía se extienda también a el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las empresas de menor tamaño, en esta cadena que se da a propósito de lo que estamos viviendo permanentemente en todo Chile, diría, particularmente en Atacama también, y en otras regiones, en orden a que empresas que ejecutan obras públicas o privadas no le pagan a los contratistas locales. Entiendo que los proyectos no son exactamente igual, pero van por el mismo objetivo. Creo yo que es importante analizarlo, fusionarlos, y si no, tener claro para ver si lo pido que vaya a la Comisión de Obras Públicas a propósito de que el mío se refiere a los contratos de obra pública, digamos, para avanzar, porque este proyecto lleva mucho tiempo en la Comisión de Economía. Pero creo que lo lógico, presidente, sería fusionarlo. Pero si la comisión le parece que no es conveniente, señalarlo para pedir que vaya a otra comisión, porque es un proyecto que obviamente a nuestro juicio es muy importante, se apruebe, se discuta y se avance en él. Eso, señor presidente, es lo que le pido a la comisión y muchas gracias por atender. Muy bien, diputado, tendremos en consideración lo que usted nos ha señalado en su debido momento.
Muy bien. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Sí, presidente, dos cosas. Primero, relevar, bueno, los ministros hacen su trabajo como ellos creen que es importante. El ministro Llobet, acuérdense, el año pasado hizo un acuerdo con los empresarios, nosotros le dimos el marco jurídico. Yo creo que cada uno trabaja, digamos, de acuerdo a lo que cree por el bien de la gente. Yo creo que, lamento que no venga, yo creo que es importante. A lo mejor él cree que hay animosidad en la comisión contra él, y no es así. Solamente queremos ver... son miradas distintas, digamos, son miradas distintas. Nosotros queremos darle un marco jurídico a algo que ya las empresas en esta oportunidad ya han hecho, que es correr, ¿cierto?, el no pago de servicios básicos. Lo que sí tenemos que ver, presidente, de una próxima oportunidad es cómo vamos a ayudar a esas personas que han tenido una cantidad de deuda importantísima para poder lograr que ellos paguen sus servicios básicos. Eso es lo primero. Lo segundo, presidente, no sé si dimos por terminado, porque yo he estado en Hacienda y acá viendo el tema también de los contadores, de poder postergar la declaración renta 2021. La verdad es que he estado bien ligados a ellos y me han enviado muchas modificaciones que el Servicio de Impuestos Internos está haciendo todo abril, incluso hasta el 23 de abril, modificaciones al formulario 22. Y la verdad es que en algunos casos no pueden hablar con sus clientes, ellos, digamos, y hay un agotamiento completo. Y la verdad es que yo quiero pedirle a la Comisión que enviemos una solicitud formal al ministro de Hacienda, que se pueda correr como requieren los contadores. Se hizo una encuesta, incluso el 97% de los contadores está de acuerdo en correr la declaración de impuesto a la renta, más de 100.000 pymes en lo mismo, de correr la declaración de impuesto a la renta. Muchos que ya son honorarios o son contratados ya la hicieron. Por lo tanto, acuérdese que aquí dijo el ministro, perdón, el director de Impuesto Interno, que un 24% eran las pymes. Entonces, el problema está en un 24%, no en el 100%, presidente. Quisiera, si no me lo permiten, poder enviar una nota, ¿cierto?, al ministro de Hacienda haciendo la solicitud formal. Muy bien, diputado. Tanto la Comisión de Economía como la Comisión de Hacienda, y si no me equivoco, el día viernes, la sala o el jueves, aprobamos un proyecto de resolución donde por unanimidad de los diputados se le pedía al gobierno que postergara la declaración renta. Pero hasta el momento el gobierno no ha hecho absolutamente ninguna señal ha dado para cambiar aquello. Yo recojo lo suyo y enviamos un oficio al ministro de Hacienda y al director de Impuestos Internos. Presidente. Diputada, para complementar esto. Sí, justamente. Ya, diputada. Bueno, sumarme a la solicitud del diputado Mellado, la verdad que todos hemos recibido llamados de los contadores, y comentarle que en la Comisión de Hacienda estuvo el director de Impuestos Internos, Barraza, hizo la presentación que hizo en Economía, y él se comprometió y el día viernes envió una propuesta, pero es similar a lo que dijo en la Comisión. Yo le puedo leer la alternativa que ellos proponen, que es postergar hasta junio el pago de las declaraciones por la vía de condonar en un 100% los intereses para las declaraciones de los contribuyentes de los regímenes tributarios ProPyme General y ProPyme Transparente, que se presenten dentro del plazo y que se acojan el pago diferido establecido en la ley. Con ello, los contribuyentes beneficiados podrán postergar el pago de sus impuestos sin ver recargado ese monto con intereses. ¿Qué es la propuesta que hizo en la Comisión de Economía, presidente? Por si acaso, para que ustedes también estén al tanto. Sí, es la misma que hizo aquí. Sí. Que acepta postergar el pago, pero no la declaración. Y eso no resuelve el problema. En parte sí, pero no es el problema del pago, sino hoy día la declaración. Entonces habría acuerdo para mandar ese oficio. Acordado entonces un oficio al ministro de Hacienda y al director de Impuestos Internos, donde insistimos para que se postergue la declaración de la renta, ya que las propuestas que nos ha planteado el director de Impuestos Internos son absolutamente insuficientes para la realidad que están viviendo las pymes, principalmente los contadores. Así se acuerda, presidente. Se ha incorporado el diputado Harry Jürgensen, le damos la bienvenida. Y al diputado Giorgio Jackson también. Vi ahí al director de Nacional de la FUNAEP. Ahí está. Don Jaime Toa, sí. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, presidente, un gusto. Mire, el motivo de invitarlo a la comisión es particularmente
por los reclamos que hemos recibido de los apoderados en relación a cómo se están destruyendo las cajas de alimentos a los alumnos, donde claramente vienen bastante disminuidas en su contenido. Yo el otro día le escuché a usted, y me corrige si escuché mal, que usted incluso decía que en esas cajas se estaban repartiendo carne y pollo. No, parece que están en caluga las carnes y los pollos, porque en mi zona, carne y pollo ninguna. Deben venir en caluga porque no hay nada de aquello. Entonces queremos saber cuál es la fiscalización y cuál es el verdadero contenido de estas cajas, porque claramente hay un reclamo generalizado de los apoderados que son insuficientes y muy por debajo de lo que recibían los niños cuando hacían clases presenciales. Entonces nos gustaría saber cuál es la realidad o cuál es la información que usted tiene, pero por lo menos no se condice lo que escuchamos y se está viendo en las comunidades principalmente rurales y urbanas, por lo menos en la región del Maule. Eso, si nos pudiera explicar el sistema, cómo está operando, qué es lo que están conteniendo las cajas, cuál es el valor que tiene cada una de esas cajas, para poder nosotros tener claridad. Así que le ofrezco la palabra al señor Jaime Toá. Perfecto. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión y también los funcionarios de la Cámara. Efectivamente, entiendo que la citación dice relación con eso. Primero, para los integrantes de la comisión, algunas cosas de contexto, cómo está funcionando este sistema de las cajas. Decir que cuando se produce la suspensión presencial de clase, tuvimos que tomar definiciones de cómo se hacía. En muchos países se suspendió la alimentación o se siguió entregando muy parcialmente. Y el gobierno de Chile tomó la decisión de dar continuidad a los alimentos que los estudiantes estaban recibiendo por tres motivos principalmente. Uno, para dar continuidad a la nutrición de estos estudiantes, que ellos no tuviesen una disminución en los nutrientes que estaban recibiendo. También porque es un apoyo económico importante para las familias el contar con estas canastas de alimentos, que es lo que transformamos. Y también buscar una forma de transformar el programa de alimentación en el cual no se iba a estar cocinando, que permitiera que las más de 35.000 manipuladores de alimentos no perdieran sus empleos, que era una de las cosas que nos preocupaba muchísimo. Y es como se definió este sistema, que renegociamos los contratos con la empresa y transformamos el programa de alimentación de la comida presencial, que todos conocemos, que en Chile se cocina todos los días en cada uno de los establecimientos, un desayuno y un almuerzo, lo transformamos en unas canastas que contenían la misma cantidad de nutrientes. Y aquí es importante señalar qué es lo que son estas canastas. Estas canastas no son una canasta familiar como se conoce normalmente. Estas canastas no son canastas que traen los típicos no perecibles. Estas son canastas que lo que reemplazan es lo que el estudiante recibía en la escuela, solamente eso, no pretenden ser más que eso. Y por 3 semanas, lo que hubiese recibido en la escuela por 3 semanas en el desayuno y el almuerzo. Las canastas no contienen lo que el estudiante necesita comer en la noche ni los fines de semana, porque esto es una canasta que simplemente transforma el programa de alimentación escolar a ese formato. Cuando partimos con las canastas, más o menos ya hace más de un año, tuvimos algunos problemas de stock, de abastecimiento. No es fácil a nivel país por las cantidades de canastas que se hacen. Para darle una magnitud a los integrantes de la comisión, nosotros entregamos cada 3 semanas 1.800.000 canastas, un poco sobre 1.800.000 canastas, con lo cual ya llevamos entregado más de 27 millones de canastas, y equivalen a una cifra superior, para dar un ejemplo, a las 330.000 toneladas de alimentos. Creemos que es un aporte importante que se ha hecho a la familia y a los estudiantes para darle continuidad a la alimentación de los mismos en sus casas. Esta canasta, ¿de qué se compone? Como decía, tiene que el estudiante reciba en el colegio en el desayuno y en el almuerzo, pero es imposible que las canastas tengan los alimentos en la misma forma, digamos, como 15 preparaciones distintas, sino que las canastas se han hecho un trabajo con los nutricionistas, hemos recibido asesoría de la FAO, de Naciones Unidas, y lo que la canasta tiene es la misma cantidad de proteínas, de fruta, de verdura, carbohidratos que el estudiante hubiese recibido, pero por un tema operativo logístico es imposible que fuese con la misma variedad. Entonces se juntan dependiendo de la disponibilidad de la empresa, dependiendo del stock que tengamos disponible, estas pueden variar. Y eso es que algunas familias a veces hemos tenido que explicarles que cuando varía de un ciclo a otro, sienten que algo, la canasta le quitaron,
pero aquí tenemos que ver cuáles son los sustitutos. Por ejemplo, la proteína se entrega como huevos, pollo, carne o pescado, etcétera, en distintos formatos. Y ahí es donde el presidente hacía ver que a lo mejor la empresa que corresponde en particular a su territorio puede estar entregando la proteína no en pollo congelado, como hacen otra empresa, puede estar probablemente entregándola en pouch, en formato de atún o en formato de cerdo que vienen preparados, o en huevos, que son las formas que las canastas tienen. Nosotros tenemos nuestra página web para que cada apoderado pueda consultar específicamente en su región, en su comuna, en su colegio, qué es lo que la canasta tiene que traer. Porque a veces cuesta ver para un apoderado entender obviamente cómo se suman las proteínas, los carbohidratos que su hijo necesita las 3 semanas, porque los formatos van variando. Pueden ser tarros de atún, después puede ser un pouch de atún, pero las proteínas están completas. Adicionalmente, nosotros para esto obviamente estamos con supervisión en el territorio, con nuestros funcionarios, y además hay una empresa externa que hace más de 5.000 supervisiones en cada ciclo de canasta. Nosotros tenemos una cantidad importante de supervisiones donde controlamos, y la verdad es que las desviaciones o las correcciones que hemos tenido que hacer la empresa generalmente son menores. Las canastas están llegando con lo que debería, pero sí genera bastante ruido en los apoderados a veces el no entender, y por eso nosotros lo invitamos siempre a visitar la página web, cómo se suman las proteínas que los niños necesitan, porque si una semana recibieron 12 huevos y la semana siguiente no vienen huevos porque viene más atún, obviamente echan de menos los huevos y genera la sensación de que algo le sacaron a su canasta. Pero en realidad esa cantidad de proteína está reemplazada por atún o por también, bueno, ahí las legumbres suman proteína, etcétera. Ahí todo el equipo nutricionista supervisa la entrega de canasta. Esta canasta, tenemos 2 modalidades de elaborarlas, digamos, dependiendo de la empresa, el tamaño de la empresa. Algunas se elaboran en empresas más grandes, en sus bodegas centrales, y llegan a la escuela listas, en cajas o en bolsas, y ahí se convoca a los apoderados de manera diferida, cosa que no se topen demasiado apoderados, y se les convoca y se les entrega cada 3 semanas. Y hay otras empresas más pequeñitas, las línea 2, las pymes especialmente, que lo que hacen es en la propia escuela, en el comedor o en la cocina, llegan los insumos y ahí las manipuladoras de alimentos arman las canastas y se las entregan a los apoderados. Nosotros recibimos a través de redes sociales, de diversos mecanismos, los reclamos, me imagino que son muy similares a lo que plantea el presidente de la comisión, y vamos a terreno a chequear todas estas denuncias que se nos hacen, y en gran parte de los casos que corresponde a situaciones como la que yo les mencionaba, que son cambios en los contenidos de las proteínas principalmente, y que los apoderados a veces no entienden que esta vez está más la proteína en los huevos, o en un atún, o en un pollo, o en un cerdo, etcétera. Distintos formatos de proteína que tiene, y con razón sienten que algo le falta, porque la canasta anterior traía huevos y esta no, pero claro, no siempre visualizan que trae el doble de atún que la anterior, y eso es así. En un comienzo hicimos un intento por que todas las canastas fueran idénticas a nivel país, justamente para no tener estas diferencias que fuesen variando, pero simplemente el abastecimiento no lo permitía. Por dar un ejemplo, si nosotros diésemos la proteína en huevos, y uno multiplica 12 huevos por 1.800.000 canastas, no había abastecimiento suficiente en el país para poder, en una compra única, spot, digamos, en una fecha determinada, poder abastecernos 24 millones de huevos, por ejemplo, con las que hicimos comprar. Y entonces tenemos que ir rotando los productos de manera que el stock sea existente, y por eso se produce la rotación. Probablemente en la zona del presidente que menciona, no está las condiciones o el abastecimiento para poder entregar pollo congelado por la cadena de frío, etcétera, que es más compleja. Hay ciertos territorios en que ya hemos podido entregar pollo congelado, que entendemos que es una proteína más valorada por la comunidad que una proteína en un tarro de atún, que entendemos que la gente prefería el pollo. Hemos ido avanzando hacia esa línea, pero es complejo porque tiene cadena de frío, tiene controles, y nosotros lo que no queremos es arriesgar la salud de los estudiantes con los productos congelados, pero esperamos próximamente que eso siga creciendo. Eso, presidente, a grandes rasgos, cómo se han entregado las canastas. También importante destacar y que a pesar de todas las dificultades que tiene, porque es una operación logística muy grande, es una operación logística que se monta sobre un sistema que está diseñado para otra cosa, está diseñado para cocinar. Hemos sido reconocidos por Naciones Unidas, por otros países, por la prontitud. Nosotros nos demoramos 3 días en transformar el programa de alimentación desde el día que se suspendieron las clases.
y hemos logrado entregar ya 27 millones de canastas, como decía, 330.000 toneladas de alimentos. Entendemos también que a la familia le gustaría que fuera más, le gustaría que fuera una canasta familiar, le gustaría que fuera una canasta que cubra también lo que el niño come en la noche, el fin de semana. Nosotros entendemos eso, pero eso es simplemente una transformación del programa de alimentación escolar. También decir, presidente, que aquí no nos estamos reservando ningún recurso, aquí nosotros estamos ejecutando el presupuesto al 100%, al máximo que nos es posible. Nosotros aquí estamos entregando la máxima cantidad de canastas, estirando el presupuesto. Tuvimos una negociación muy fuerte con la empresa en que logramos una rebaja de precios y ahí nos permitió crecer en cerca de 200.000 canastas adicionales el año pasado con el mismo presupuesto, y bueno, nos encantaría poder cubrir más, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, se ha hecho un esfuerzo que ha sido reconocido internacionalmente, un esfuerzo que ha permitido que las familias continuaran, a diferencia de lo que ocurrió en muchos países, recibiendo la misma cantidad de nutrientes que recibían los niños en la escuela. Entendemos que el formato no es el mismo que recibían en la escuela, entendemos que las familias a lo mejor no están acostumbradas a trabajar con los gramajes que se trabajan en la escuela. Los gramajes que los niños comen en la escuela es exactamente lo que las nutricionistas estiman que es lo necesario para ellos, y a veces en las casas estamos acostumbrados a servir porciones más grandes, a servir cosas que exceden lo que es recomendado para un niño. Eso explica también parte de las tasas de obesidad que tenemos en Chile. Hay una cultura de darle a los niños porciones excesivas. Entonces, si uno va a ver, por ejemplo, las porciones de proteína en los niños en los colegios pueden ser de 70 gramos, 80 gramos, 100 gramos según la edad, lo que recomienda el nutricionista, y muchas veces en las casas eso es mayor lo que se entrega, y les puede parecer entonces que la canasta no alcanza para 15 días en esas porciones mayores a las que ellos reciben en la escuela y que son las que se recomiendan por la tasa de obesidad y sobrepeso que tenemos en el país. Eso, presidente, quedo disponible a que me hagan todas las consultas específicas. Encantado. Gracias, director. Una consulta, ¿cada cuántos días se entregan estas canastas? Las canastas, presidente, se entregan cada 3 semanas, y el contenido de las canastas cubre exactamente lo que un estudiante hubiese recibido en la escuela en 3 semanas en su desayuno y en su almuerzo. O sea, son 15 días de comida, desayuno y almuerzo, lo que viene dentro de las canastas, pero como le decía, en los gramajes y en las porciones adecuadas que se le da en la escuela. Nosotros a veces tenemos la cultura en todas nuestras casas de comer platos a veces un poco más grandes que lo que un niño necesita, especialmente en los carbohidratos. Hay un exceso de consumo de carbohidratos en las casas. En la escuela se trata de regular eso para que sea un factor protector de la obesidad, que tenemos cifras sobre el 54% de nuestra población estudiantil tiene tasas de sobrepeso y obesidad. Deduzco de la exposición suya que no son homogéneas las cajas que se entregan, solamente supuestamente son homogéneas en la cantidad de calorías. Así es. Son homogéneas por empresa, presidente. Cada empresa nos hace una propuesta todos los meses de qué es lo que tiene en su zona de abastecimiento, qué encontró de verdura, fruta, y nosotros los equipos nutricionistas revisan. Todas las cajas tienen que ser homogéneas en cuanto a contenido de nutrientes, pero el formato en que se entrega ese nutriente, como daba el ejemplo de las proteínas, puede variar según el territorio. Lo que sí tienen que ser homogéneas dentro del propio territorio. La misma empresa nos hace una propuesta y en todas las escuelas, jardines infantiles, tienen que entregar las cajas iguales. Y perdón que insista, ¿esas cajas van variando el contenido o son homogéneas la que se entrega? Van variando, cada 3 semanas puede variar. Una semana la proteína puede estar compuesta de, por ejemplo, proteína de pescado, la semana siguiente puede ser más en formato de proteína en huevo, o puede ser pouch también que tenemos, que son estas bolsas plateadas, digamos, que reemplazan a una conserva. Pueden ser cerdo, pueden ser pollo. Va variando según la disponibilidad también que existe en el mercado y los distintos stocks. Lo que sí tienen que ser, como en cada ciclo, son homogéneas dentro del ciclo. Al ciclo siguiente pueden variar. Y ustedes le autorizan a la empresa, ella le hace una propuesta y ustedes le autorizan a la empresa en los términos que tiene que entregar la caja, deduzco. Nosotros autorizamos, se revisa el contenido de nutrientes, también se revisa las marcas. Nosotros tenemos algunas marcas que hemos tenido problemas, han sido retiradas del programa. Revisamos que no esté alguna marca retirada, revisamos que la proteína sea la adecuada, los carbohidratos la adecuada. También trae frutas y verduras, que lo cual dificulta muchísimo la operación, porque eso hace que tenga que ser muy calzada la fecha de distribución en la escuela con el día que los apoderados van a retirar, como tiene perecibles la caja. Ahí hay una coordinación muy importante. Cada colegio, cada jardín infantil se coordina
para que se entregue y al día siguiente los apoderados retiren y no se descompongan. Generalmente entregamos papa, zanahoria, manzana, otro tipo de fruta, según lo que exista en cada comuna. ¿En la séptima región hay una sola empresa o hay distintas empresas? Lo reviso al tiro, entiendo que hay 2 empresas, presidente. Usted podría... Estuve hace poquito supervisando ahí, en terreno, y lo que vimos era de bastante buena calidad. Obviamente siempre hay pequeñas desviaciones que se le van corrigiendo y multando a las empresas, pero lo que nos ha tocado ver es que la calidad era buena. Lo que sí, estuvimos con algunos directores de colegio, jardín infantil, y me comentaban lo mismo que yo lo comento, que a los apoderados obviamente no son nutricionistas, no tienen por qué saber temas nutricionales. Y hay ciertas proteínas que ellos ven que es más chica que la vez pasada. Los huevos son más voluminosos, entonces parece mucho más atractivo una canasta con una docena de huevos que una canasta con 2 tarros de atún. Y el apoderado no tiene por qué entender que desde el punto de vista proteico es el mismo aporte. Entonces, claro, ellos naturalmente ven una disminución en la canasta. Algunas semanas trae, por ejemplo, una botella de aceite y otras semanas no, porque no necesitan tanto aceite en lo que se hubiese gastado en el colegio. Entonces, la semana que no trae el aceite, lo echan de menos y dicen, esta semana me sacaron la botella de aceite. Y es simplemente que el aceite que ellos necesitan se le puede entregar canasta por medio. ¿Le puedo pedir un favor, ya que veo que soy el que estoy más inquieto con esto? Que usted me podría decir, durante el mes de marzo y durante el mes de abril, no ahora, me lo puede hacer llegar por escrito en un oficio, ¿qué han contenido las canastas que se han entregado en marzo y en abril en las provincias de Linares y Cauquenes? Nosotros, con todo gusto, presidente... Para yo cotejarlo con las familias que me están haciendo el reclamo. En el sentido, si usted me dice, la canasta en marzo hubiera llevado tales componentes, como ellas me van a decir, sí, efectivamente, lo que usted dice venía en la canasta o no venía esto y esto otro. Entonces, que me pudiera, por el mes de marzo y abril, ¿cuáles son los productos que han llevado las canastas que se han entregado en las provincias de Linares y Cauquenes? Perfecto. En la región, presidente, hay 4 empresas, entonces pudiesen haber 4 canastas distintas. Está la empresa Liservi, Socer, Remo y Departamental. Remo y Departamental son empresas más chiquititas de nuestra línea de pyme, y ya Liservi y Socer son empresas más grandes. Entonces es posible que en la región existan 4 canastas diferentes porque cada empresa tiene su sistema de abastecimiento. De todas maneras, le vamos a hacer llegar a través de oficio lo que usted nos pregunta. Y sí, también le vamos a hacer llegar el link donde los apoderados pueden revisar ciclo a ciclo lo que la canasta tenía que haber traído. Está en nuestra página web. Usted me especifica, director, tal empresa opera en las comunas tanto y tal otra en las comunas, y con eso ellos pueden cotejar fehacientemente lo que dice usted con lo que ellos están recibiendo. Totalmente, y para eso nosotros... Sí, presidente también director, en la Araucanía, existen, eso le iba a preguntar, usted se adelantó a mi pregunta en la respuesta, existen distintas empresas, es por área, es por licitación, es cantidad de colegios, por ejemplo, en el sector costero, hay un tipo de empresa distinto, el que es el sector cordillerano, no sé. Yo también quisiera adosarme a los diputados Naranjo que en la Araucanía nos diga cuáles son los sectores, qué empresa representa y qué contiene la caja, porque esto no fue este año, pero el año pasado hubieron reclamos de lo que contenía la caja y de la cantidad de las cosas que contenían. Entonces yo quisiera también, si me puede contestar eso por oficio, director. Encantado, diputado. El presidente, para hacer solamente un dato de referencia, a nivel país hay 28 empresas y cuando se va licitando se licitan territorios, se llaman unidades territoriales, que son un conjunto de comunas y distintas empresas van adjudicando según las que oferten el menor precio por esos territorios. Por eso en el fondo, cada 3 semanas podemos tener 28 canastas distintas a nivel país y muchas veces los apoderados comparan unas con otras y obviamente, como decía, no son expertos nutricionistas, no tienen por qué serlo y más bien ven un aspecto visual, que la canasta sea más chica o más grande y obviamente no tienen la herramienta ni el conocimiento ni tendrían por qué tenerlo para hacer sumas de calorías y proteínas. Por eso nosotros tenemos en nuestra página web cada 3 semanas las 28 canastas descritas y ya que colegio por colegio para que sepan cuál tienen que recibir. No obstante eso, por supuesto, haremos llegar el oficio con todo lo que nos soliciten. No sé, ¿acaso habrá algún otro diputado que se quiera sumar a estos oficios para su región?
¿no? Entonces serían de la Presidente, sí, el diputado los lagos, sí. tiene la palabra, diputado. No, yo lo mismo, sumarme al oficio, presidente. Ya, entonces, don Jaime Toá, estaríamos con la región del Maule, Araucanía y los lagos. Y estaría la diputada Sofía Cid de que la región de Atacama. Atacama. Perfecto. Hacemos llegar todas las Desde cuatro. los lagos también, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Sí. ya sería región del Maule, los lagos, Atacama, Araucanía, que son las que los diputados han planteado. Sí. Perfecto, Ya, señor Toá, ¿no hay ninguna otra consulta, señor Toá? Muy bien. Le agradecemos, don Jaime Toá, su disposición, que habernos contestado y esperamos la respuesta a nuestras inquietudes. Muchas gracias por su participación, muy amable. Hasta Gracias, luego, lo presidente, hasta liberamos. Muy bien. Ahora nos abocaríamos al proyecto que dice relación con el boletín 14.011-03, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño para ser solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras en las condiciones que se indican. En esta ocasión está invitado el ministro de Economía y en su reemplazo está el subsecretario, tengo entendido, no sé si está por ahí, el subsecretario, y también viene acompañado, como siempre, por Jimena Contreras, nuestra asesora del Ministerio de Economía, y lamentablemente el ministro del Trabajo y Previsión Social no se ha excusado y manda a alguien de muy buena calidad como es don Francisco del Río, que a lo mejor lo puede hacer mejor que el ministro en la exposición que nos puede entregar. ¿Ah? Así que, muy bien, tal vez, no sé, Jimena, ¿está por ahí el subsecretario? Para que pueda intervenir. Presidente. ¿Sí? Hola, buenos días a toda la comisión por su intermedio. Ahora se está conectando, es que están actualmente, por eso el ministro no podía, están en compromisos de mesa COVID, así que se va a conectar directamente, va a salir de la reunión. Y ahí está don Julio Pertusé. Don Julio, buenos días, gusto saludarlo. Le entregamos la palabra entonces para que usted se refiera a este proyecto que he señalado. Tiene la palabra. Y después don Francisco del Río. El subsecretario tiene que activar su micrófono. Ya, muchas gracias, presidente. Ahora sí, estaba hablando solo. Por su intermedio, presidente, el ministro Palacio sigue reunido ahora en la mesa COVID. Nosotros como Ministerio de Economía nos parece interesante la intención detrás del proyecto. Creemos, sin embargo, de que aquí hay que recoger un poco la experiencia que tiene el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Públicas, en particular con temas de subcontratación. En particular, el Ministerio del Trabajo, el régimen de responsabilidad está tratado en la ley número 20.123, por lo que no necesariamente procedería a modificar la ley 20.416. Y por otro lado, dado que la iniciativa también establece algunas obligaciones gravosas para la empresa principal, en particular aquellas que más allá de las que se establecen en la ley 20.123 respecto a las obligaciones laborales, creemos que también sería pertinente, si tienen a bien en esta comisión, poder invitar al Ministerio de Obras Públicas. De todas maneras, me gustaría poder dar un poco cuenta de que se han realizado importantes esfuerzos para que las pymes, nosotros como Ministerio de Economía, puedan recibir sus pagos al día. Es así como se promulgó durante este gobierno la ley número 21.131, que establece el pago a 30 días. En dicha normativa, que fue tramitada por esta comisión, señala expresamente que si es que no se verifica el pago en los plazos señalados, el deudor incurrirá en mora, devengándose un interés corriente, además de la obligación de pagar la comisión fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. Asimismo, la deuda morosa de proveedores es considerada deuda financiera en los estados financieros de las entidades fiscalizadas. Junto con proponer entonces, presidente, que se inviten a los ministerios del Trabajo y de Obras Públicas, también se podrían mejorar o se podrían proponer algunas modificaciones a la moción parlamentaria en los siguientes ámbitos. En primer lugar,
que se pueda establecer la obligación de las empresas contratistas o subcontratistas de informar a la empresa principal sobre el monto y el estado de cumplimiento de sus obligaciones. Todos los mercados funcionan mejor con información y esa información es algo que se puede hacer llegar a la empresa principal. Adicionalmente, se podría establecer para la empresa principal la facultad de retener de sus obligaciones con la empresa contratista el monto que fuera responsable para el pago de la pyme, esto en el caso que el contratista o el subcontratista no haya realizado dicho pago. Con esto se reemplazaría la obligación solidaria actualmente contemplada en la moción, dando lugar a un derecho de retención por parte de la empresa principal. Ese sería un par de ideas o de mociones que se podrían agregar al proyecto de ley de la diputada Cip. Secretario de la diputada Cip, Catalina del Real, Camila Flores, de los diputados Bernardo Berger, Alejandro Bernales, José Miguel Castro, Ramón Galleguillo, Harry Jürgensen, Miguel Mellado y Jaime Naranjo. Muy bien. Don Francisco, le ofrecemos la palabra a usted ahora. Don Jaime, señor presidente, mucho gusto estar nuevamente en una comisión con usted. Nos tocó hacer un buen trabajo en la Comisión de Trabajo y por su intermedio saludar a todo el resto de los miembros de la comisión y al Ministerio de Economía, doña Jimena especialmente, con quien tengo buenos recuerdos también. Presidente, quiero entregar alguna opinión que sea útil a la tramitación de este proyecto por parte de la comisión. Partir señalando un aspecto muy general de la ley de subcontratación que por esas casualidades de la vida me tocó incluso redactar muchos de sus artículos en el momento de su dictación, por lo tanto creo conocerla bastante bien. Esta ley se da en el siguiente marco. La constatación laboral decía que existía un gran ámbito de una subcontratación bastante virtuosa, ¿ya?, en el que la especialización de ciertas actividades permitía el desarrollo de empresas pequeñas para prestarle servicio a empresas grandes, y esas empresas pequeñas posteriormente con el avance de la tecnología fueron incorporando nuevos capitales y fueron creciendo. Y esa es una subcontratación lo que podemos llamar virtuosa. Y sin lugar a duda, el desarrollo de la economía, las nuevas formas de contratación y todo, permitieron que esta subcontratación virtuosa se pudiera desarrollar y bien. ¿Ya? Y hoy día tenemos numerosísimos ejemplos de eso. Al lado de eso existía un lado oscuro. Efectivamente, una subcontratación un poco más mañosa, era una subcontratación que tendía a transformar al contratista más bien en un intermediario de mano de obra, por el cual las empresas principales a veces eludían o pretendían eludir algunas de las obligaciones laborales, especialmente de pago, que afectaban con algunos de sus trabajadores, y eso lo hacían mediante la suscripción de un contrato de trabajo en el momento intermedio a través de un contratista. Ese contratista, la constatación que se hizo en ese momento, no era propiamente tal un empleador, no generaba relaciones laborales, no hacía desarrollo de capacidades, no se especializaba, era normalmente un domicilio, una camioneta y punto. Y uno de los grandes efectos que eso tuvo es que en muchos sectores la subcontratación se transformó en precarización. Y por eso la ley de subcontratación vino a llenar este vacío, permitiendo que la empresa principal se hiciera un poquitito más cargo de la calidad de relaciones laborales que se ejercían a través de su cadena de contrataciones hacia abajo. Ese era el esquema general de la ley de subcontratación. Y dentro de ese esquema general, en el cual uno de los elementos claves era el hecho de que los trabajadores debían tener relaciones laborales y ser contratados con absoluta independencia por parte del contratista de la empresa principal, es decir, no podía ser una mera intermediación, sino que tenía que ser una empresa real, no una cuadrilla creada a tal efecto, no una empresa de papel, de alguna forma. Uno de los elementos accesorios de esto fue el establecer cuál iba a ser el nivel de responsabilidad, entonces, cuando la contratación se diera en estos términos más precarios por parte de la empresa principal. Entonces, ¿qué se diseñó? Hasta ese momento, la responsabilidad de la empresa principal era una responsabilidad subsidiaria, ¿ya? Es decir, si el trabajador le cobraba a su empleador una prestación que le debía,
y este no podía no pagarle o no tenía bien, o había desaparecido, como ocurría muchas veces, se podía recurrir a la empresa principal en forma subsidiaria. Esta ley vino a establecer como regla general la responsabilidad solidaria, es cierto, pero lo hizo bajo ciertas condiciones, ¿ya? La empresa principal adquirió el derecho de controlar los estados de pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus contratistas. Y sobre esa base incluso la práctica habitual hoy día es que esa acreditación de cumplimiento que se puede hacer tanto por la Dirección del Trabajo como incluso por agencias privadas, ese nivel de cumplimiento permite condicionar los estados de pago de las facturas a los contratistas, ¿ya? Entonces, en general, el sistema ha funcionado bien, ¿ya? Y casi nunca, y esto es una primera constatación, casi nunca se ha dado una responsabilidad solidaria pura y dura, puesto que las empresas toman sus resguardos antes. Y la ley permite efectivamente que si la empresa principal toma los resguardos antes, es decir, controla el cumplimiento de las remuneraciones, pago de imposiciones y en general las obligaciones de dar, que son las que se refiere al Código del Trabajo, la responsabilidad se transforma en subsidiaria y no en solidaria. Es decir, vuelve a ser subsidiaria. Ahora bien, yo quisiera compartir con la Comisión, para efectos de esto otro, que tiene, convengamos, un matiz de diferencia, porque no es lo mismo una obligación laboral acotada, que se sabe perfectamente cuánto es en el contrato de trabajo, cuánto se debe, a una obligación comercial que tiene otras aristas y una cadena de pago que tiene una lógica distinta, ¿ya? Lo primero que yo diría que hay que ver es dónde se legisla, ¿ya? Yo tengo la sensación de que al ser lógicas muy distintas la laboral de la comercial, no me da la impresión que tenga que hacer una adición o una modificación al Código del Trabajo propiamente tal, porque esto sigue otro tipo de criterios, en donde incluso juegan un rol importante los derechos fundamentales del trabajador, no es una simple cadena de pago, ¿ya? Un segundo tema con el que nos topamos esa vez y que creo que ameritaría que este proyecto le diera una vuelta a la Comisión de Hacienda, presidente, con mucho respeto por su intermedio, la Comisión decidirá después, es que es el tema tributario. Porque uno de los problemas que nos enfrentamos es que cuando la empresa principal debía pagar obligaciones del contratista, las pagaba a nombre de otro RUT. Y hay que hacer una severa ingeniería de detalles para que la empresa principal pueda pasar esos gastos como gastos necesarios, ¿ya? Yo no puedo llegar y pagar la remuneración de un trabajador que está contratado bajo un RUT distinto al mío, ¿ya? Puesto que a mí ese gasto me va a ser rechazado. Ahí hay una ingeniería de detalles que ver probablemente con la gente de la Comisión de Hacienda y con el Ministerio de Hacienda. Un segundo tipo de tema se refiere a, efectivamente, como señalaba, cuáles pueden ser los resguardos. Es decir, la empresa principal va a tener una responsabilidad solidaria pura y dura a todo evento, sin ninguna puerta de salida, sin ninguna vía de escape, aunque sea una empresa responsable que le pida todos los resguardos necesarios a sus contratistas, en fin, o va a poder en algún minuto transformar esa responsabilidad en subsidiario o va a tener algún mecanismo de exclusión. Ese es un tema que también hay que ver porque eso fue una materia importante en la ley de subcontratación, presidente. Un tema que es importante, aunque es marginal, pero que por definición se da en toda cadena de pago y en todo sistema de pago, es el fraude en el margen, ¿ya? Es cómo se puede evitar que haya una conducta fraudulenta entre una pyme y un contratista para sobrevalorar o inventar o crear estados de pago que casualmente el contratista no los paga y finalmente termina respondiendo a la empresa principal. Y eso tiene mucho que ver con lo anterior, con los resguardos, ¿ya? Esto, repito, no estoy asumiendo la mala fe de nadie, sino que es un fraude que se da en el margen, por definición, en todo sistema en que hay involucrado recurso económico. Otro pedido que a mí, que quizás es el que más me preocupa, es el siguiente. La ley laboral señala que el empleador principal es responsable y solidario por las obligaciones del contratista con respecto a sus trabajadores por el tiempo en que estos prestaron servicios para la obra o faena de que se trate, ¿ya? Es decir, si yo tengo una obra faena y contrato una empresa contratista y sus trabajadores están 3 meses prestando ese servicio, pero son trabajadores indefinidos del contratista, ¿ya? Es decir, tienen
muchas otras funciones llevan años ahí y van a estar años después. ¿Cómo yo puedo acotar legalmente cuál es mi margen de responsabilidad? Mi margen de responsabilidad es por 3 meses. Sin embargo, y aquí puede que me equivoque, presidente, porque no soy miembro de la Comisión de Economía y no soy experto en la materia, ¿cómo podría un contratista y un pyme acotar cuáles fueron los insumos necesarios para la realización de esa obra faena, cuando muchas veces un contratista compra insumos en general para muchas obras o faenas, o en general para muchos servicios, la prestación de muchos servicios? Por ejemplo, si uno de los servicios que presta una pyme es un servicio de transporte, y resulta que ese transporte a una empresa determinada principal se mezcla con otros transportes de ese pyme a otras empresas principales del contratista durante el mismo día, o durante el mismo mes, en forma permanente. ¿Cómo yo distingo qué es lo que se le debe a cada pyme? Porque no fue un servicio que me prestaron a mí como empresa principal, sino que estaba dentro de un conjunto que probablemente en muchos casos van a ser indivisibles, ¿ya? O una pyme que sabe que su giro es, por ejemplo, insumos informáticos, un contratista que su giro es insumos informáticos, y compra, perdón el ejemplo, quizás lo burdo, compra a granel muchos teclados, compra 10.000 teclados, ¿ya? Y él va ubicando en sus diferentes obras o faenas. ¿Cómo podría ser divisible? O sea, por lo menos eso no está en la ley, no está en la moción, y creo que es un tema que hay que señalizar. Es fácil en lo laboral, porque se sabe exactamente por el control de jornada cuánto tiempo prestaron los servicios los trabajadores del contratista en la empresa principal. Eso es muy fácil de determinar, incluso hasta por cuántas horas, ¿ya? Un último tema que me gustaría poner a disposición de la comisión, presidente, es que no siempre la relación se da en forma tan lineal de una empresa principal, una empresa contratista y una pyme que le provee de insumos. Normalmente, y en algunos sectores como la construcción, por ejemplo, el sistema funciona sobre la base de contratista, subcontratista y 2 o 3 escalones más a nivel de subcontratación. El punto está en que ¿cuál va a ser el grado de escalamiento de la responsabilidad? ¿Hasta la empresa principal o habiendo un contratista grande que subcontrata a subcontratistas? ¿Va a terminar el cobro en la empresa contratista principal, llamémoslo así? O sea, ¿va a subir un escalón o va a subir 3 o 4 o 5 escalones? Eso también tiene que estar muy claramente determinado en la ley, presidente, y no es un problema fácil de resolver. Y un último punto, presidente, que yo creo que a usted le va a ser muy familiar el tema, es que yo miraría con una cierta dedicación especial el tema agrícola. En el tema agrícola, presidente, como usted muy bien sabe, y por favor corríjame si me equivoco, muchas veces en tiempos normales, llamémoslo así, existen empresas contratistas que van recorriendo desde Copiapó al sur en las diferentes etapas de cosecha, empezando por ahí por octubre, noviembre con la uva en Copiapó, y es la primera uva que llega a Europa, y van bajando a cítricos, a durazno, etcétera, y terminan en el sur. Esa empresa contratista puede en una zona contratar insumos y puede hacerse responsable como puede no hacerse responsable del pago de ellos, ¿ya? Y sin embargo ya no va a estar ubicada en la zona. Es decir, hay también a nivel de resguardo, ¿cómo se hace ahí cuando la empresa contratista ya simplemente ha desaparecido? Y cómo puede tener el control la empresa principal de lo que realmente se compró o lo que no se compró como insumo. Eso, presidente, son los temas que surgen desde la mirada laboral, que lógicamente no es la mirada comercial, no es la mirada de economía, pero que son temas que a nuestro juicio, muy modestamente, debería poder resolverse, presidente. Muchas gracias y mucho gusto de nuevo poder estar con usted en una comisión. Muy bien, gracias. No sé, ¿algún diputado quisiera hacer algunas consultas sobre lo que han señalado nuestros expositores? Ofrezco la palabra. ¿Quiere complementar algo, subsecretario, a partir de lo que dijo don Francisco del Río? No, presidente. Solo reforzar el punto de que sería interesante también tener la opinión del Ministerio de la Pública. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre la materia, diputado?
Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Presidente, a ver, escuchamos todo el tema laboral. El proyecto va pensado en el tema económico más bien de muchas pymes que con mucho esfuerzo, ¿cierto?, trabajan a empresas más grandes, y estas empresas más grandes hacen caja con su plata y a veces el pago no se ve. Estoy hablando de empresas contratistas en la construcción, por ejemplo, que colocan maquinaria y esa maquinaria, tanto el petróleo como la gente, la pagan las pymes y la empresa grande tarda en pagar y de repente hasta no le paga porque quiebra, digamos, la grande. Más o menos va pensado hacia allá el proyecto. Ahora, sí hay un tema laboral también producto que hay que verlo. Yo le pediría, presidente, en otros proyectos de ley, el comité de asesores, ¿cierto?, que se ponía a estudiar el proyecto, hacía pedazo el proyecto, el gobierno también, en este caso Jimena ha aportado muchísimo en eso, en los proyectos importantes. Este proyecto es muy importante para las pymes y yo creo que sería bueno echar una pequeña estudiada y mirada y hacer pedazos las cosas y colocar algunos articulados, algunas indicaciones distintas. Le pediría al gobierno, tanto en el área del Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Economía, que también pudiéramos ahondar en este proyecto un poquito para trabajarlo, presidente. Diputada Sofía Cid, usted que es una de las impulsoras principales del proyecto, ¿le parece, estaría de acuerdo con lo que está planteando el diputado Miguel Mellado? Sí, yo creo que, mire, todos queremos avanzar rápidamente, pero escuchando a don Francisco y al subsecretario de Economía, yo creo que si existe la voluntad del Ejecutivo de mejorar el proyecto y poder trabajarlo, lo importante es que, a fin de cuentas, realmente proteja a las pymes y no les complique la existencia. Pero sí pedir plazos establecidos, presidente. Ya íbamos a votar la semana pasada, íbamos a votar hoy día, se está postergando, colocar plazos para poder avanzar en este proyecto, que como le decía al principio, cuando lo comenzamos a tramitar, esto no viene pasando hace un año. Yo fui Seremi de Economía el año 2010 y ya tenía casos similares a esto. También he escuchado a colegas de la comisión, lo he escuchado a ustedes, que no solamente en el ámbito de las energías renovables no convencionales, sino que también en otro orden de cosas. Entonces, de una u otra manera tenemos que buscarle la solución. Eso, presidente. Muy bien, entonces tenemos dos cuestiones que resolver. Una, que creemos un equipo de asesores también con el Ministerio del Trabajo y de Economía. Ahora nos ha planteado el subsecretario que escuchemos a Obras Públicas. Yo sería partidario de escuchar a Obras Públicas. A lo mejor, no sé si mañana podríamos aprovechar, mañana vamos a estar, el próximo lunes podríamos escuchar a Obras Públicas para cerrar al Ejecutivo. No sé si será bueno escuchar a otro ministerio más, yo creo que es suficiente con eso. Y a lo mejor el próximo lunes, si los asesores trabajan entusiastamente esta semana, nos podrían tener una propuesta para el próximo lunes. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? ¿Ah? Y el próximo lunes ya nos pudieran hacer una propuesta ahí Francisco con Jimena, coordinan con nuestros asesores para poder impulsar algo. ¿Les parece? Muy bien, acordado. Lo segundo, el diputado Mulet nos ha pedido que viéramos la posibilidad si los proyectos se pudieran refundir. Lo hemos estado viendo aquí con don Víctor y yo no les veo, para serle franco, no veo cómo podríamos refundirlo. Tal vez don Roberto nos podría entregar una visión. Presidente, consulta, ¿es el proyecto que indicó el diputado Mulet? Sí. Sí, yo creo que no tiene mucha correlación. Siento que el de nosotros es más amplio y además él habla solamente del sector público. Sí, yo creo que eso va más por obras públicas. Disculpe la intromisión. Sí, no, sí, por eso sí lo hemos estado viendo aquí con calma. Don Roberto, usted nos podría... Precisamente el reparo que está haciendo doña Sofía Cid es también la que se me hace presente a mí.
y por ello que el acuerdo de invitar al ministro de Obras Públicas o al subsecretario me parece sumamente pertinente para el próximo lunes. Pero por otro lado, y ya yendo más al fondo, el proyecto de doña Sofía Cid establece una responsabilidad solidaria respecto de la empresa principal con los contratistas y las subcontratistas. Y el otro lo que hace básicamente es que se hagan pago con la boleta de garantía. De manera que el proyecto de doña Sofía Cid involucra o incluye el otro proyecto y se podría mejorar. Ahora, el otro reparo es que el proyecto de doña Sofía Cid se refiere a materias laborales principalmente y lo otro a civiles y comerciales. Pero en principio no me parece completamente desechable la idea de que se refundan y se tramiten en forma conjunta luego de escuchar al Ministerio de Obras Públicas. Gracias, don Roberto. Alguien me había pedido la palabra. El diputado Jackson me está pidiendo la palabra. Diputado Jackson tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, quería solicitarle para que se pudiera tener en cuenta, y si es que la comisión lo tiene bien. Hace casi un año, en mayo del 2020, junto a los diputados Miguel Mellado, Andrés Longton, también Alejandro Bernales, Gonzalo Fuenzalía, Raúl Soto, Alejandra Sepúlveda, Camila Rojas y Maya Fernández, presentamos un proyecto que comprende una serie de medidas respecto a operaciones de crédito y derechos del consumidor, entonces, y también de seguro. Algunas de esas cosas logramos incorporarlas también como indicaciones en el proyecto de agentes de mercado, pero hay muchas otras que creo que serían de tremendo valor si lo viéramos en la comisión cuando usted tuviera a bien. Entonces le quería sugerir que cuando hubiera espacio en estos proyectos de mociones que estamos viendo al comienzo de algunas sesiones, que lo pudiéramos incorporar para que le diéramos un primer vistazo y ver cómo podemos avanzar en esos aspectos que nos quedaron incorporados en la ley de agentes de mercado. Entonces, no sé si le parece que a la comisión, a usted, que lo podamos ver quizás no en la próxima, pero sí en la subsiguiente sesión, antes de que el proyecto cumpla un año desde que fue ingresado. Bien, diputado Jackson, como usted se está integrando recién a la comisión, nosotros tenemos como norma antigua, no de ahora, que la primera media hora de la sesión de nuestra comisión se ven mociones de los diputados que son miembros de la comisión. Y en esa petición suya, como usted es miembro de la comisión, pasa a ser prioridad nuestra ver su proyecto. Así que vamos a ver cuándo lo podemos... Así que podría al secretario mandarle el número del boletín para recordarlo bien, para poder agendarlo en nuestra tabla de las próximas semamas. Perfecto, pero para que quede en el acta, el número del boletín es el 13526-03. Ya. Gracias. 3. Ya, lo vamos a ver ahora aquí con don Víctor para poder ver cuándo lo colocamos en tabla el proyecto. Muy bien. Entonces, me despido, presidente. Ya. Entonces quedaríamos de acuerdo que el próximo lunes vamos a escuchar al Ministerio de Obras Públicas para invitarlo y nuestros equipos de asesores nos van a hacer una propuesta si es necesario. ¿Y usted, Jimena, sería tan amable coordinar aquello si fuera...? Por supuesto, presidente, como siempre, yo lo veo. Ya, muy bien. No sé si hay algún otro tema que quieran plantearme los diputados, alguna inquietud como la planteó el diputado Bernales. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera pedir a la comisión si pudiéramos oficiar al Ministerio de Economía, al Ministerio de Agricultura y CONAF por una problemática que se está generando en los parques nacionales, que tiene relación con quienes son concesionarios. En la región de los lagos, específicamente en el Salto del Petrohue, la semana pasada se viralizó un video de una persona que invirtió en el parque, construyó una cafetería que lamentablemente no ha podido abrir a causa de la pandemia, ha estado prácticamente más del 60% del tiempo cerrada, y hoy día se le está cobrando el 100% de la concesión de ese lugar. Entonces uno no entiende por qué cuando uno trata de legislar impuestos para las grandes fortunas se oponen, pero para cobrarle la concesión íntegra a una MIPYME
no se le hace ningún tipo de consideración teniendo en cuenta que ha estado cerrado todo el tiempo. Entonces, un lugar que se invirtió, que sirve para embellecer el lugar, para hacerlo mejor, y lamentablemente se le está pidiendo que genere este pago sin haber tenido ingresos, y eso probablemente, yo no sé cuál será el caso de las otras regiones, pero este es un caso específico en la región de los lagos que imagino se replica en el resto del país. Eso, presidente. Muchas gracias. Entonces, en los términos del oficio, me está preguntando don Víctor, ¿cuáles serían, diputado Bernales? No, yo consultaría cuáles son en el fondo, si es que va a haber, primero que todo, algún plan especial o medida para que esas personas no tengan que pagar esa concesión, y qué es lo que está haciendo el Ministerio respecto a esto. Sé que ya el ministro, porque he conversado con el ministro Lucas Palacio, está al tanto de esta situación, pero igual es bueno tenerlo en un oficio y dejarlo por escrito, porque probablemente este tema va a ir creciendo. Muy bien. Haríamos entonces el oficio. ¿Acordado? Acordado. Muy bien, diputado. No sé si el diputado Jackson está solicitando la palabra. ¿Quién? Sí, muy breve. Diga, don Roberto. ¿Perdón? No, la pregunta que me quedó es si ambos oficios, ambos proyectos los mandamos al ministro de Obras Públicas para que exponga sobre ambos proyectos los que se quieren refundir. Sí. Correcto, eso era. Sí. A ver si acaso se pueden refundir a partir de lo que nos plantea él. ¿Ya? Así. Muy bien, diputado Jackson solicitó la palabra. Sí, una última cosa, presidente, que no sé cuándo fue la última vez, porque yo sé que en esta comisión, así como a veces también en la Comisión de Hacienda, se ha hecho una revisión respecto al FOGAPE COVID. Pero no sé hace cuánto tiempo fue la última vez, porque creo que sería buena una actualización. Nos han llegado también algunas inquietudes respecto a cuáles solicitudes han sido aceptadas, cuáles han sido rechazadas, la distribución permanente. No sé si es que será lo mejor hacerlo vía oficio, o quizás destinarle unos 15 o 20 minutos en alguna de las sesiones que vengan a que se nos pueda dar una cuenta, ya sea desde el Banco de Estado o desde el Ministerio de Economía, de cuáles han sido finalmente las distribuciones, los topes, por si es que hay algún aspecto que podamos mejorar de esa legislación en cuanto a su alcance. Así que, no sé, yo sé que han hecho revisiones antes en la comisión, pero no sé hace cuánto fue la última, y quizás sea bueno una actualización respecto al estado de los FOGAPE COVID. Muy bien, diputado. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra sobre lo mismo. Sí, presidente, yo concuerdo con el diputado Jackson, varias veces lo hemos dicho aquí, incluso lo hemos dicho en sala. La vez anterior cuando hablamos sobre el bono clase media, no sé si se acordará el diputado Jackson, el ministro tenía en su cuenta que el FOGAPE COVID hubieron 283.000 o 285.000 créditos, y en el FOGAPE Reactiva habían 60.000. Y siendo que la tasa de interés es bastante más alta que la tasa de interés FOGAPE COVID. Entonces algo está pasando. Hoy en los medios de comunicación hablan sobre un descalce que habría entre las platas, y eso es a través de la Comisión de Mercado Financiero. Entonces ahí yo creo, presidente, que deberíamos meter mano para que efectivamente los plazos, hay un 15% de las pymes que no van a alcanzar a los plazos por un descalce que se produce entre la plata que le pasa el Estado, digamos, en el FOGAPE, y la plata que podrían pasar los bancos. Entonces ahí hay un descalce bastante importante. Y lo segundo es que el peso, como en el primer FOGAPE COVID, el peso fuerte lo está llevando el Banco del Estado. El resto de la banca es poco lo que está cooperando. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis, porque la verdad que después de toda esta ayuda, digamos, y del el segundo retiro del gobierno del 10%, que es el tercer retiro que se hace, va a venir una reactivación, y yo creo que ahí el FOGAPE debiera actualizarse un poquito para poder ayudar a las pymes, presidente. Muy bien. Presidente. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Harry Jurgensen, para acá, presidente. Harry Jurgensen, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. La verdad estaba atendiendo una llamada telefónica, pero escuché la intervención que hizo el colega Bernales. Entonces, solamente para que esta comisión sepa que ya se
Y eso había oficiado a esta Agricultura y Hacienda por el caso que él planteó de Petrohuest, y que Agricultura está comprometida con nosotros para darnos respuestas. Así que yo, apenas exista esa respuesta, obviamente la voy a compartir por acá también para tranquilidad de todos nosotros, presidente. Solamente ese alcance quería hacer. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Presidente. Diputado Hernández. Sí, de igual modo sería bueno que igual saliera de esta comisión, Sí, independiente de los oficios personales que hayamos enviado cada uno. Y además, Lo vamos a hacer igual, diputado Hernández. Para ese caso son coincidentes las dos respuestas. sí, pero además me dicen que hay que sumar a Fuerzas Armadas, porque hay algunas que incluyen el borde costero. Muy bien. Ok, muchas gracias. Al Ministerio de Defensa le enviaríamos también el oficio. Ampliaríamos también al Ministerio de Defensa. Muy bien, diputado, les propongo lo siguiente a partir de lo que ha planteado el diputado Jackson, el diputado Millado, y de lo cual yo también me sumo porque hace tiempo que hemos venido planteando esta inquietud. Nosotros ya hemos fijado que el martes 3 vamos a abordar el proyecto de esta moción parlamentaria. Y el martes 4, en la sesión del martes 4, podríamos invitar al ministro de Economía, al presidente del Banco Estado y tal vez al presidente de las instituciones financieras privadas, para que nos vengan a exponer sobre cómo se ha implementado el... Sí. No, Jaime, perdón, presidente. Sí. No, sobre todo que vengan a decirnos por qué razón. Sí, las dificultades. En un COVID que tenía el 3,5% al año, hubieron 283.000, y en el que están al 7,2 más 0,5, o sea, 7,7%, hay 60.000 créditos. Eso no entiende ninguna lógica, digamos, económica. Muy bien. ¿Les parece que el día martes 4, porque la semana de distrito, de regiones, quedó para el 10 al 15? Hubo un enroque ahí. Y la que estaba del 3 al 8, ahora es de sesiones. Entonces el día martes 4 de mayo abordaríamos este tema del FOGAPE. Entonces estaría invitado don Roberto, don Víctor, el ministro de Economía, el presidente del Banco del Estado, sí, y el presidente de las instituciones financieras privadas. Sí. Y el... Sí. Serían 4. ¿Ya? Seríamos el ministro de Economía. El presidente del Banco del Estado. Sí, el presidente del CMF. Sí. ¿Ya? Y además el de la Asociación de Bancos, el MENA. Sí. Diputado Jackson, ¿tiene algún otro invitado usted? Alguna organización de pymes, yo tengo al menos relación con algunas, pero alguna que nos pueda venir a contar la realidad de los pequeños. Yo al menos converso bastante con la gente de la Conupia, también podría ser la CONAPYME, podría ser, no sé, la SECH, alguien que venga de distinto mundo de la pyme. Creo que es importante para contrastar lo que nos diga el Ejecutivo de los bancos. Me parece bien, invitemos a la Conupia, que sea la que parte para que haga el diagnóstico de la situación que ellos han vivido, y a partir de aquello nuestros invitados puedan contestar. ¿Les parece? Presidente, disculpe. El diputado Barrera, bienvenido. Gracias. Lo que pasa es que ahora Conupia está dentro de una organización más grande que se llama Convergencia MIPYME. Creo que a ellos se les podría invitar. ¿Y ahí entra la Conupia también? Exactamente. Ya, entonces invitamos a Convergencia MIPYME. Y ellos que hagan el diagnóstico primero, nos digan lo que ha pasado y después intervienen los otros invitados. De hecho, ya tienen un diagnóstico. Les voy a mandar el documento al WhatsApp. No, pero que lo hagan. Nos pueden mandar antes esa información ellos, pero que la hagan delante de nuestros invitados, esta organización. Martes 4, ¿cierto? El martes 4 sería la sesión de mayo. ¿Ya? Muy bien, diputados. Si no hay ningún otro tema, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.